En primer lugar, gracias, Teresa y compañeras de limpieza. Buen día. Señor Justicia de Aragón, Ángel Dolado, lugarteniente y todo el equipo del Justicia de Aragón que año a año defendéis los derechos y las libertades de toda la ciudadanía aragonesa. Este informe es un buen termómetro de los problemas reales de la gente, de las quejas, de las preocupaciones, de los malestares, que en muchos casos, y gracias a la participación de la gente, se transforman en propuestas, en recomendaciones y en soluciones. Y por eso, tal y como fija el Estatuto de Autonomía aragonés, nos parece que la figura del Justicia de Aragón es fundamental en el tejido institucional aragonés, que su labor es muy importante y que les damos las gracias por ponerlo en valor, por darlo a conocer y por hacerlo cada vez más útil y más eficaz. Desde el siglo XII, cuando se creó esta institución, se trata de hacer justicia con mayúsculas, más allá de, por supuesto, de los poderes judiciales que velan por los derechos también de todas las personas. En estas Cortes y en algunos medios de comunicación vemos a veces cómo algunos temas se sobredimensionan. Incluso lo hemos escuchado con el portavoz de Vox. Y, sin embargo, este informe es un termómetro mucho más certero, alejado de bulos, alejados de encuestas o tendencias manipuladas, de manipulaciones, y reflejan el sentir, con una casa abierta en Huesca, en Zaragoza y Teruel, donde entra cualquier persona que realmente tiene problemas. Y vemos cómo los problemas de niños no acompañados, como problemas de ocupaciones de vivienda, como problemas de la lucha feminista por la igualdad, pues están absolutamente sobredimensionados por intereses partidistas que se alejan muchísimo de la realidad. Antes de hacer referencia a los problemas más importantes que reflejan el informe del 2019, quería hacer referencia a dos cuestiones que yo creo que han vehiculado y han atravesado lo que es el trabajo cotidiano de la institución en este año. Una es la contención del gasto, que es algo con lo que se presentó Ángel Dolado como Justicia de Aragón en estas Cortes de Aragón y que efectivamente año a año vemos cómo van cumpliendo con mejoras concretas, mejoras en la sede, el tema de la mejora de la iluminación, algunos accesos más accesibles, el intentar reducir gastos en locomoción, en publicaciones, en dietas. Es buen camino y creo que es eficaz esa línea para cuando tengamos que abordar en estas Cortes la reforma de justicia, pues todos acompañemos, ¿no? Y reconozcamos desde su ejemplo pues que será bueno mejorar los recursos personales, funcionales, competenciales y vinculantes del Justicia de Aragón, como usted ha expresado como reivindicaciones propias en sucesivas ocasiones. Y la segunda cuestión transversal de la acción del Justicia, que me parece muy importante, es la voluntad por la mediación, por el diálogo, por tender puentes, por concretar ese pactismo aragonés que a veces es demasiado retórico en su expresión, pero que en el Justicia de Aragón, con la formación y con la práctica, se va demostrando como una herramienta cada vez más útil para resolver problemas concretos. Y a esos problemas quería hacer referencia. En el año 2019 hay algunos temas que son muy complejos, que vienen de lejos y que ustedes se han atrevido a afrontar. Y yo les animo a que sigan siendo valientes y que con rasmia se atrevan a afrontar cuestiones que a veces, por el cortoplacismo político, por la falta de gallardía de algunos partidos e instituciones, pues quedan de lado y, sin embargo, son súper importantes para las vidas cotidianas de los aragoneses. Han empezado con un informe por la seguridad de la montaña, que a mí me ha parecido interesantísimo, que recopila todo lo que ha sido el recorrido en Aragón para intentar prevenir y formar a todos los amantes de la montaña para evitar riesgos y para poner en valor también el propio sistema de rescates ante emergencias y accidentes en montaña, pero que todavía tiene pendiente un debate. Y ustedes lo ponen bien claro en la recomendación, que es quién lo paga, cuando hay negligencias claras y objetivas, cuando pagamos entre todos un dineral por llevar el helicóptero de la Guardia Civil y nuestros sanitarios de salud pues para rescatar a personas que se han ido al monte sin ninguna responsabilidad. Muy interesante, sigan por esa línea. Tema especial para la protección de menores y, en concreto, el informe sobre menores y juego. ¿Qué le vamos a decir? Ustedes nos han ayudado a Podemos y otras entidades a visibilizar un problema que vulnera
la Ley Aragonesa del Deporte, con la publicidad que vemos en muchos equipamientos y en muchos eventos deportivos para fomentar esas casas de apuestas, esa ludopatía que tantísimos problemas está causando, una lacra verdadera en nuestros barrios y pueblos, sobre todo hacia los jóvenes que al final pues caen en no solamente problemas de ludopatía, de enfermedades mentales, sino en problemas económicos muy graves en el seno familiar. Sigan por esa línea y consigamos sacar esa lacra de nuestros barrios. Unido a esto, les recomiendo, me atrevo, a que visibilicen un tema que ya afecta aproximadamente al 35% de nuestros escolares, como es el acoso o el bullying. Según cómo seas, según cómo te muevas, pues está habiendo, ¿no?, los insultos, las amenazas, las agresiones. Abordemos ese tema. Intentemos ver cómo prevenir, ¿no?, y cómo evitar esas discriminaciones. Mención aparte, en este 2020, en el año del coronavirus, donde cada vez nos vemos más frágiles y más vulnerables en general, a los mayores y, en concreto, al informe sobre la soledad no deseada. Algo que hemos visto que ya se hablaba, que ya preocupaba a familias que tienen a mayores en residencias o a personas en general que trabajan allí, que ven cómo demasiados mayores están un poquito abandonados, que deberíamos preocuparnos más. Hablo del 2019, ya ni os cuento, en el 2020, que quizás habría que preparar más actividades que las alejen a esas yayas y yayos de los programas de Ana Rosa que tanto daño les hacen mañana, tarde y noche. Y, por supuesto, las residencias. El cómo somos capaces de mejorar la atención residencial a nuestros mayores en los centros residenciales públicos y privados de Aragón. Se han atrevido también a abordar un tema que es un problemón, que viene de décadas, que es como el del ruido, la falta de civismo de unos pocos, el vandalismo, la falta de limpieza, que va acompañado pues al ocio nocturno despendolado y descontrolado. Pues me parece muy bien lo que han hecho en Zaragoza. ¿Por qué? Porque lo han hecho sentando a diferentes partes, desde la pluralidad, desde la diversidad y desde el diálogo. Y por último, como temas transversales importantes, un tema que en estas Cortes y en general hablamos poco, que es el del suicidio. Les animo también a seguir un poco la línea del Colegio de Psicología de Aragón, que ya ha hecho algún trabajo al hilo, porque estamos hablando de una de las principales causas de muerte de los aragoneses y aragonesas. Pensemos por qué pasa y qué podemos hacer para evitarlo. Hay alguna parte del informe que a mí me hace sentir orgullo desde la humildad, porque son problemas que no nos son ajenos a Podemos. Son los que centran nuestro trabajo cotidiano, las reuniones con personas, con colectivos que nos van trasladando sus reivindicaciones, que al final este informe lo recoge. Incluso algunas cuestiones que van mejorando. Y voy a poner simplemente dos ejemplos. Todo lo que es el avance de la igualdad de derechos de las mujeres, o cuestiones sanitarias, como recientemente el Gobierno de Aragón ha anunciado las obras en el Centro de Salud del Barrio de Jesús, que el informe recoge como una de las reivindicaciones históricas sanitarias en atención primaria en el barrio. Bueno, pues nos alegra, ¿no?, que Podemos estamos detrás del Instituto Aragonés de la Mujer en un caso y de asegurar que haya presupuesto para este Centro de Salud del Barrio de Jesús, que pronto será una realidad. Acabo ya. Presidenta, hay temas que son súper recurrentes, que son un deber de todos. El tema de las listas de espera en sanidad, la falta de equipamientos, problemas referidos a la educación, a la asistencia social de las personas más vulnerables y que vienen, lógicamente, de políticas austericidas que fundamentalmente ha protagonizado el PP y que de aquellos barros estos lodos y que entre todos tenemos que garantizar que haya más presupuesto. También son recurrentes las quejas de servicios que no deberían haber sido privatizados porque son esenciales, como son la telefonía, como son las eléctricas, que afortunadamente se suelen resolver, pero que también llegan a la justicia, a pesar de que no están dentro de las competencias, que son el arbitrio con entidades públicas aragonesas. Siguen aumentando las quejas año a año para defender el medio ambiente, que sigue siendo un tema cada vez más frecuente, y han añadido un apartado propio para el bienestar y la protección animal, lo cual celebramos como Podemos. Y un tema que lo tenemos enquistado, que es que el estado de bienestar no llega igual a las personas con diversidades, con diferentes capacidades o discapacidades, que siguen viendo cómo algunos de sus derechos elementales pues, están vulnerados. Vaya finalizando, por favor. Gracias. Y acabo ya con un acicate para que en estos momentos de amenazas recentralizadoras, de manipulaciones históricas, como hoy mismo, uno de nuestros principales historiadores aragoneses, José Luis Corral, dice en una entrevista, y lo dice claramente señalando a Vox,
cómo siguen insistiendo con bulos, con manipulaciones, no solamente los catalanes, que también lo hacen, y lo refleja el informe de Justicia, sino también algunos partidos que han entrado en estas Cortes, sigan defendiendo nuestros derechos, nuestras libertades, nuestras identidades aragonesas, que son plurales, y defiendan con argumentos y con el buen trabajo todo lo que hemos conseguido aragoneses y aragonesas en muchas décadas de lucha. Muchas gracias.